Camaradas, excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora a la que nos estén sintonizando. Esto es su programa, su show cómico, mágico, musical, geopolítica para tercermundistas, donde lo único riguroso es el contenido. Y en esta ocasión, para no variar, vamos a traer un tema bastante espinoso, un tema que pues está ahorita en pleno auge su debate, y se trata de las derechas hispanoparlantes, de las derechas de habla hispana. Y es que, aunque pudiera parecer un asunto de lejano, de allá brincando el charco, o un asunto mucho más ligado al mundo angloparlante, en realidad las ultraderechas no son un asunto que debamos explicar únicamente por motivos étnicos o nacionalistas, sino que las implicaciones históricas de los discursos de ultraderecha son bastante rancias, no lo digo en los peyorativos, sino rancias en cuanto al arraigo histórico que tienen, pero haciendo un ejercicio de, no sé si decirlo democracia, pero sí de pluralidad, invitamos a personas o al menos a un ponente que tiene una gran afinidad con este discurso, ¿no? Que tiene un pensamiento de derecha, y es el camarada Cristian. Camarada, te voy a desilenciar, perdónenme. Y al camarada Abraham, ahorita lo voy a presentar. Cristian, háblanos un poquito de ti, por favor, brevemente para que te presentes, antes de presentar al camarada Abraham. Ok, buenas tardes a toda la audiencia. Pues es que es muy gracioso porque realmente las personas que tenemos ciertas ideas conservadoras nunca nos hemos identificado como derecha o ultraderecha. Eso lo hacen quienes están externos, hacen estas etiquetas, ¿no? Pues tú eres de izquierda, tú eres de derecha, tú eres de ultraderecha, eres fascista, eres esto, ¿no? Pero pues en resumen, una persona que para ustedes es de ultraderecha es una persona que es conservadora en lo político, conservadora en términos morales, sociales, incluso económicos. En este caso, pues en América Latina o en los lugares de habla hispana, por ejemplo, parte Centro Europa también, se tiene por, digamos, bastión de derecha una institución que sería la Iglesia Católica, ¿no? En cuanto a su política y a su discurso moral, social y otros ámbitos. La zona angloparlante, pues en este caso Estados Unidos, Gran Bretaña, pues el protestantismo. Generalmente se asocia siempre la derecha o la ultraderecha con la religión. Permíteme detenerte un momentito rápidamente para presentarte muy rápido, o sea, insisto, o sea, te preguntaba sobre ti porque pues, tú eres historiador, okay. Eres de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y quiero insistir en esta parte porque Cristian no es una persona cuya formación sea estrictamente religiosa ni sea una cuestión doctrinaria. En realidad tú tienes una formación humanística, si no... por supuesto. No, sí, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ustedes sabrán, tiene un ambiente bastante, pues, dinámico, ¿no? Entonces, realmente, la posición que uno toma no va marcada como tal por un adoctrinamiento religioso. Creo que en mi caso particular y en el caso de algunas otras personas, es una convicción. Así como hay gentes que tienen convicciones, pues, bastante inclinadas a la izquierda, habemos a quienes se nos identifica con la derecha, ¿no? Pero siempre dentro de un término, pues, que a veces la gente no define. Ya hablaremos de esto más adelante, pero claro que como lo dice el camarada Alberto, pues sí, vengo de una formación de historiador de la ENA y es bastante plural y se aprende a ser plural. Perfecto. En un momento vamos a pasar a iniciar ya el debate. Otro invitado de lujazo que vamos a tener es el camarada Abraham Juárez. Él es fundador de la Isla de Minerva, un centro cultural, una asociación civil, de hecho. Además de ser un gran amigo de personal, pues es también egresado de la ENA. Cuéntanos un poquito de ti, camarada, para iniciar la tertulia. Hola, ¿qué tal a todo tu público? Una disculpa antes que nada que no tengo cámara. Mi computadora es de escritorio, así que bueno, no he conseguido cámara. Pero bueno, en efecto, como dice el camarada, soy historiador. También estudié actuaría en la Facultad de Ciencias, ahí sí no la acabé.
en la NSKB Historia, estoy ahorita cursando la maestría, también soy, como dijo el camarada, fundador de un centro cultural, y me interesa en exceso todo esto de las derechas, sobre todo la vertiente libertaria anarcocapitalista, porque hay que recordar que no todos los conservadores son liberales, ni todos los libertarios son también conservadores. Entonces sí hay que hacer una diferencia, porque hasta dentro de estos grupos pues también tienen sus propias vertientes. Entonces, pues muy agradecido de estar aquí en tu programa, y a ver, vamos a echarle ahora sí que diente, como tú dices, al tema. Así es, vamos a hincarle el diente, porque quiero iniciar con preguntándoles a ambos. Voy a ir de izquierda a derecha desde mi perspectiva. Quiero preguntarles, ¿qué defines tú por derecha? ¿Por qué? Porque les hablo desde mi perspectiva muy personal. Estas nociones de izquierda y derecha son bastante difusas, ¿saben? Lo que para alguien puede ser de derecha, en realidad pues puede ser una conducta que ni siquiera está tipificada en alguna escuela de pensamiento político, ¿no? Básicamente pues tendemos a ver como derecha aquellas posiciones que están más ligadas al capitalismo, en esos momentos a ¿cómo es esa palabra? A un retroceso del Estado en la vida pública, pero estas serían nociones más libertarias. En cambio, otras conductas que asociamos con la derecha, pues son posiciones bastante conservadoras, posiciones que incluso podrían abogar por un Estado bastante fuerte, por un Estado bastante interventor. Y, insisto, desde la perspectiva de un servidor, pues esto más bien, estas nociones de izquierda y derecha son muy arbitrarias, ¿no? Pero hablando en plata, tú, Cristian, ¿qué entiendes por derecha? ¿Tú te consideras de derecha? ¿Cuál es tu posición en cuanto al ámbito económico, en cuanto al ámbito ideológico, si quieres? Por favor. Pues mira, en esta situación, más bien en esta coyuntura, una posición económica de libre mercado, pues es la que se apoya como un mal menor. Ahora, la cuestión aquí es de que yo no me considero de derecha. La gente es la que nos o me ha considerado de derecha. Yo en este caso, acabas de mencionar la palabra hace rato, me considero conservador. En este caso podría ser tradicionalista. Y como también lo mencionó Abraham, pues es que hay muchísimas, digamos, vertientes de derecha. Me causa revuelo la palabra. Yo prefiero llamarlo conservadurismo o tradicionalismo en mi caso. Por ello, pues sí, nuestras, digamos, ¿cómo te lo diré? No aspiraciones, sino nuestras posiciones ideológicas son totalmente conservadoras, un Estado totalmente jerárquico, a veces rayamos en lo exagerado. Yo no soy partidario ni republicano ni ningún tipo de gobierno, digamos, contemporáneo. Saben perfectamente quienes me conocen que yo soy, vamos a decirlo así, y aunque se escuche gracioso o cómico, yo soy, me inclino mucho al monarquismo, me inclino mucho al, digamos, conservar la influencia de las instituciones de poder, en este caso de control y de fe, como lo es la Iglesia Católica en el ámbito, digamos, social, su intromisión justificada en el ámbito político, en el ámbito económico, por supuesto. Ahora sí que realmente esto puede sonar bastante, pues, peligroso para muchas personas, algo agresivo, algo retrógrado, pero generalmente, o más bien, en resumen, esa es nuestra posición de los que nos consideramos conservadores. Detestamos, en este caso, todo lo que es ahora democrático. De hecho, ahorita una vertiente pues de la derecha, pues es esto que es muy reciente, estos partidos entre comillas conservadores, que pero a fin de cuentas siguen haciendo el mismo juego y misma simulación dentro de esta vorágine pseudo republicana, pseudo democrática. O sea, nosotros realmente nos encontramos debajo del agua. Un verdadero conservador o un verdadero tradicionalista está debajo del agua. No figura como Vox, no figura como el PAN, no figura como Bolsonaro, como Donald Trump, o acá no, se me olvidó el nombre de acá en Bolivia, la que fue ándale. Esto es
pues digamos, vamos a decirlo así, es un intento realmente de sacar desesperadamente a la luz algo que se había encontrado totalmente bajo el agua. Y es que realmente la cuestión aquí, muchos conservadores lo ven difícil o muchos de derecha lo ven difícil por la situación que se vive, ¿no? Este espanto tremendo que se tiene al supuesto socialismo y al supuesto comunismo, y esto hace que salgan a borbotones, pero realmente nosotros que nos sentimos afines a ideas altamente y para muchos exageradamente conservadoras y tradicionales, no andamos en meetings, no andamos con Frena, no andamos con Vox, no andamos con el PAN, nos movemos debajo del agua como la Iglesia Católica, que ha sido bastante prudente, e insisto mucho en la Iglesia Católica porque yo me especializo en ese tema, en, digamos, las relaciones políticas y diplomáticas que hace la Santa Sede, que ha sido siempre un factor bastante importante en cuanto a estas ideas, que te puedo decir, si hablamos más adelante, que la Iglesia Católica, actualmente la cúpula de la Iglesia está bastante relajada en estas posiciones. Quedamos pocas personas que realmente consideramos el conservadurismo o el tradicionalismo como una vía que aún es posible. Que se desgasten ahorita las políticas neoprotestantes o católicas, digamos, modernistas, que son las que están ahorita saliendo a la luz, con Bolsonaro, con Trump en su tiempo, en Bolivia. Realmente que ahorita los evangélicos tomen la batuta de la derecha, para nosotros es un alivio porque nos dejan descansar, y que ellos se desgasten en la política corriente, y nosotros pues mientras ideamos cosas. O sea, realmente nos ponemos... ¿Tú qué piensas que está haciendo en este momento el Yunque? Más adelante quisiera preguntarte eso porque les tendré una breve intervención también, pero si gustas pasamos a ver cuál es el concepto de Abraham acerca de la... Claro que sí. El concepto que tiene de derecha. Fíjense que es muy socorrido el gráfico de Nolan para diagnosticar el hecho de qué posición política tienen las personas. ¿Y por qué me hago referencia a ello? Porque una persona es difícil en términos generales que tenga una posición exclusiva hacia la derecha o a la izquierda. Ahora, históricamente, pues los tres sabemos, ahora sí que los tres estuvimos ahí en la ENA. Sabemos que esta concepción de derechas o izquierdas vienen de la época de Francia, de cuando empezaba la Revolución Francesa y demás, los que estaban a favor de los monarcas y los que no, en contra, bueno. Pero se ha ido, yo creo que hasta, si lo hablamos en términos actuales, se ha ido diluyendo estas divisiones tan fuertes. ¿Por qué hice el ejemplo de los libertarios? Porque hay hasta divisiones internas entre ellos en los cuales ven a la iglesia, como bien lo acaba de decir Cristian, que como una parte importante de su doctrina o de su creencia, mientras que otros no, o sea, siguen este ideal, como dijo también Cristian ahorita, de la democracia. No creen que sea necesario tener, por ejemplo, relaciones con la iglesia, que existe el aborto, los matrimonios entre parejas del mismo sexo, etcétera. Entonces, híjole, decir de derecha sería, pues, a términos muy, muy extensos, aquel que no es de izquierda, pero entonces tendríamos que definir qué es lo de izquierda. Porque además lo de izquierda también está súper dividido. Claro, sí, está muy diluido, y la bronca es que en la actualidad, y lo comentaba en un podcast en el que también participo, es decir algo ya muchas veces te convierte en automático que estás a favor o en contra de manera tajante, e incluso tipo la época de la Guerra Fría. Digo, aquí hago patente que estoy en contra de todo lo que piensa Cristian, sin embargo, entiendo su punto de vista y entiendo las visiones que ellos tienen, pero de nuevo, o sea, híjole, decir derecha o qué es izquierda va a costar un poco trabajo, porque cualquier argumento que demos, alguien en el público o los que te están viendo o conocidos dirán, no, es que no es eso. Es como, por ejemplo, recuerdo que, les repito, en el podcast que participo, estábamos diciendo, no, bueno, ¿será López Obrador de izquierda? Y pues no, o sea, acaba de firmar firmó al inicio y ratificó al inicio de su gobierno un acuerdo con Estados Unidos de libre mercado, entonces no es así. Igual con las feministas, no tiene esta apertura que debería de tener alguien de izquierda. Entonces, de nuevo, es un poco complicado decir de la derecha,
o qué es la derecha, porque si hablamos, por ejemplo, de Estado, pues nos vamos a la época del socialismo, bueno, o de la URSS, de los años 40, bueno, los 30, los 80, pues es un capitalismo de Estado, o sea, es un Estado que está rigiendo. Híjole, pero del otro lado tenemos a los, sin alebrestarte, mi querido camarada, pero del otro lado tenemos a los nazis que también tenían un control tremendo sobre el aparato económico y social. ¿Qué digo? Las vertientes en las que utilizaban la economía eran muy distintas, sin embargo, también coexistían estos usos de poder del gobierno sobre la economía y sobre la sociedad, y qué se estaba produciendo. Entonces, eso es de derecha. Ahora podemos hablar también de la Iglesia Católica, con el Estado, ¿no? Por ejemplo, y ahorita estaba viendo las noticias de los problemas que hubo con las elecciones en Argentina. Argentina no es un país laico, están unidos el Estado con la Iglesia. Sin embargo, el presidente actual se considera de izquierda, es peronista. Entonces, híjole, entonces, ¿qué onda, no? O sea, es ser católico, es estar con el Estado. A lo mejor, a lo más que podríamos argumentar un poco es los derechos de las personas, pero también, de nuevo, tenemos esta gente libertaria que les dicen progres, los mismos libertarios conservadores, por ejemplo, Gloria Álvarez, y entonces también ellos son de derecha, pero son liberales en cuanto a derechos. Entonces es complicado, pero al menos, ¿saben cómo qué es? Yo creo que es como cuando uno anda buscando una canción que quiere ahí escuchar, pero no sabe cómo describirla, y de repente la escucha y dice, es lo que andaba buscando. O sea, sabes en tu interior qué es lo que quieres, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues podemos ahí discernir entre nuestras posiciones políticas. Pero de nuevo, al público hay que decirles que es complicado, sobre todo en tiempos actuales, pero pues intentaremos hacer un poco de estudio sobre ello. Sabía que era buena idea invitarlos a ambos porque tocaron dos puntos que quería abordar en este siguiente bloque, como le quieran decir. Y es que precisamente el definir qué es derecha y qué es izquierda nos lleva a una dicotomía en la que es imposible encasillar a un constructo tan complejo como lo son las sociedades del siglo XXI. Sociedades que están permeadas por una cultura pop, que están permeadas por un constructo religioso, un constructo moral, varios constructos culturales, educadas en sistemas de educación más o menos nacionalistas, pero que al mismo tiempo pues están insertos en la cultura del consumo. Vaya, las aristas, los ámbitos en los que uno se desenvuelve en la red social son tantos que es imposible encasillarnos totalmente dentro de la derecha, totalmente dentro de la izquierda, porque de plano es imposible definirlos. Sin embargo, tocó Abraham un punto muy importante, esta suerte de mentalidad de Guerra Fría. Ahorita mismo, y de hecho, Cristian también, si no mi Alzheimer no me traiciona, abordó la cuestión de la Revolución Francesa, o fue Abraham, mi Alzheimer me puede fallar. En cualquier caso, estamos hablando, tanto en la Revolución Francesa como durante la Guerra Fría, de entornos políticos sumamente polarizados, de entornos políticos en los que el mundo apuntaba para cambios muy profundos, y en los que estos cambios eran tan radicales que empezaron a encontrar resistencias muy fuertes. Más adelante lo voy a abordar más en profundidad si todo sale bien, y si alguno de ustedes no me gana la intervención, pero buena parte de esta radicalización radica en el hecho en la incapacidad de la modernidad y en buena parte también en la arrogancia de la modernidad para incluir aquellos grupos que dejó atrás. Concretamente en la Revolución Francesa, pues todos los grupos conservadores fueron masacrados. O sea, la Revolución Francesa nos lo pintan como un proceso glorioso, como un proceso de ilustración, de igualdad, paz, fraternidad. No, o sea, en la Revolución Francesa pues hubo genocidios, hubo persecución a los sectores conservadores, lo mismo que durante la Revolución Rusa. Obviamente, pues los fenómenos violentos, las revoluciones generan polarización allá en donde están, y obviamente pues vas a generar
un encono bastante fuerte en las contraposiciones, y en México no somos ajenos a esto. ¿Qué es lo que sucede después de la Revolución Mexicana? La Guerra de los Cristeros. Y la Guerra de los Cristeros, en muchos sentidos, es el germen de estos movimientos de ultraderecha en México. ¿Por qué? Porque si algo unió a muchos sectores sociales que antes no podían hacer migas ni por derecha ni por izquierda, fue la incapacidad del gobierno mexicano y su falta de voluntad para incluirlos en el proceso de desarrollo y la arrogancia con la que fueron tratados. Pero en este sentido, y para darles la palabra a ustedes, que son los quienes me interesa que hablen. Tú, Cristian, y luego Abraham, ¿cómo reivindicas el surgimiento sí, ¿de dónde te reivindicas? ¿Cómo reivindicas tu postura ideológica en un mundo en plena modernidad, más bien en plena posmodernidad, en un mundo que está cambiando a pasos agigantados? ¿Cómo la reivindicas? ¿De dónde te agarras tú para dar legitimidad a tu discurso? O desde tu perspectiva, obviamente. La misma palabra lo dice, conservadurismo, tradicionalismo, es decir, es lo que nosotros consideramos una base sólida. En este caso me gusta mucho a mí aludir al catolicismo porque me fascina la institución y porque pues realmente, si lo pones en un término así muy general, es la única institución occidental que ha visto surgir y debilitarse y morir varios sistemas de gobierno, sistemas económicos, sociedades, dictaduras. No hay nada más seguro para agarrarte y conservar que eso, para tener una bandera que el catolicismo romano, totalmente tradicional, no el progresista que vemos ahora, porque realmente te lo platico, ¿no? Y yo creo que muchos se dan cuenta que pues realmente ahorita la Iglesia Católica atraviesa por una crisis discursiva y hay algo ahí desde el Concilio Vaticano II en los 60s en el que se quiere ir de mano con la modernidad, de mano con, pues ahora sí, ¿no? Perdón la palabra, con los progres, una apertura entre comillas que a muchos nos molesta, porque para nosotros es una vulneración, algo que consideramos que debe continuar intacto. Entonces, yo en esta cuestión, así como muchas otras personas, tomamos nuestra base de un discurso católico totalmente ultramontano. ¿A qué me refiero con ultramontano? Pues inamovible. No vamos con partidos políticos, no vamos con sociedades entre comillas secretas, tipo Yunque, porque pues de secreto no tiene nada, y tampoco vamos con Opus Dei, tampoco vamos con jesuitas. Simplemente somos, ahora sí, personas de a pie que reivindicamos lo tradicional y que tenemos esta base en un discurso, vamos a decirlo así, pues que prácticamente, que aunque parece que es muy combatido, pues es indestructible, porque lo digo con un afán no de provocar, pero vamos a seguir aquí. En 200 años seguiremos aquí. Y ni modo, esa es nuestra base. Yo estaba, fíjate que, de nuevo, ¿no? Estoy completamente en contra de todo lo que dice Cristian, pero tengo que romper una lanza a su favor, en el sentido de que, hablando en Latinoamérica, obviamente, en el sentido de que, y te lo puse en la carta que escribí para que se los contaras a tu audiencia, para bien o para mal, Latinoamérica está intrínsecamente relacionado con la Iglesia Católica. Eso es más que plausible. Y van desde esta Iglesia Católica conservadora, como la que está hablando Cristian, como también tienes una Iglesia Católica que ha sido germen de grandes revoluciones, como fue la teología de la liberación ahí en Centroamérica, y que logró la destrucción del intervencionismo norteamericano. Ahí, lamentablemente, Daniel Ortega pues toma el poder y se vuelve un dictador, pero la teología de la liberación es una semilla
que generó un discurso, podríamos decir, de izquierda dentro de la misma iglesia, que incluso por eso son casi vetados los jesuitas o parte de estas personas que estuvieron ahí en la teología de la liberación, están casi vetados de la iglesia, o estaban casi vetados, porque el actual papa no es de esa corriente, pero tiene... Sí, no lo ve mal, ¿no? O sea, por así decir, en pocas palabras. Entonces, Latinoamérica estamos muy relacionados con la Iglesia Católica, estamos muy relacionados con este dominio que ha tenido la Iglesia Católica, porque esa es una de sus grandes basas o su cimentación para que durara tanto tiempo, el hecho de que tiene dominado al pueblo. O sea, mientras el pueblo no se rebele o trate de hacer algo, pues va a estar ahí la iglesia. Y ahí tiene razón Cristian. O sea, tan es así que, pongamos el ejemplo de la Edad Media, estaban dominados los grandes monarcas en el proceso confesionario, en el que sabían sus secretos, y si hacían algo, pues la iglesia católica soltaba los secretos. Entonces, esta dominación, claro que sí, es palpable y no se puede... Y lo dije en la carta, no se puede menospreciar el poder que tiene la iglesia actualmente, pese a que digamos que está herida, mas no muerta. O sea, ahorita se está lamiendo las heridas, pero no sabemos el día de mañana. Y volvemos a lo mismo que te puse la otra vez, camarada. El asunto aquí es que en Latinoamérica los gobiernos de izquierda, o que se dicen de izquierda, han dado pésimos resultados en gran parte de ellos. Ahí tenemos, como dije, a Daniel Ortega, tenemos a un Maduro, tenemos a todo el séquito de Fidel Castro, tenemos a los Kirchner ahí en Argentina, que por eso perdieron en las actuales elecciones. Entonces, si juntamos eso junto con el dominio que tiene la Iglesia Católica sobre el pueblo, y que aparte hay que ser también sinceros, está creciendo una parte importante de la gente que es evangélica o cristiana, que si la Iglesia Católica yo creo que es la menos peor de todas estas, porque los evangélicos sí son, o sea, los evangélicos sí tienen una bronca acá de coaching y de emprendedurismo que da miedo. O sea, yo la verdad prefiero la Iglesia Católica que los evangélicos, con todo respeto a los evangélicos, ¿no? O sea, la verdad, o sea, sí hay que tener un miedo, porque hacen toda esta faramalla de grandes estadios donde está hablando el predicador y hasta hay fuegos artificiales y música. Entonces, de esos hay que tener cuidado, que hay que recordar que Gloria Álvarez está financiada por ese grupo de evangélicos en Centroamérica. Entonces, por eso digo, yo prefiero la Iglesia Católica que los evangélicos. Y después, bueno, salen las otras vertientes. En eso sí tiene razón Cristian, o sea, pues la iglesia está ahí y va a ser difícil que nos la sacudamos, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, si mal no recuerdo, los últimos datos eran, creo que el 70 o el 80% de la población en Latinoamérica es católica. Han perdido gente, pero sigue representando 3/4 partes de la población. Entonces, lo que diga la iglesia va a seguir dictando muchas veces. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que no están separados como el Estado mexicano, pues sí va a estar dictando algunas cosas. Tan es así que costó trabajo liberar el aborto en Argentina, pese a que se logró, pero sigue habiendo un grupo importante, entre ellos Lupe Batallán, que están dando ahí la pelea para que no avancen este tipo de derechos por la ciudadanía. Entonces, pues sí, o sea, ahí sí tiene razón él, o sea, la iglesia está ahí y va a ser difícil quitárnosla, porque pues el humano también es religioso. Ahora, me gustaría proponerles esta idea para que la analicemos. La Iglesia Católica, después una vez que el discurso moderno empieza a sentar sus reales, sobre todo después de la Revolución Francesa, empieza a ceder terreno, inevitablemente, ¿no? Las fuerzas políticas sobre todo la burguesía en un primer momento, que pues emerge con mucha fuerza en Europa, empieza a quitarle muchos espacios a la iglesia. Sin embargo, si algo vemos ahorita prácticamente en todo el mundo, es que la iglesia católica, a pesar de que es una institución, sin decirlo en términos peyorativos, que data del mundo antiguo, que es una institución que poco y nada hace migas con este discurso de la modernidad, a pesar de todo ello, tiene en esta clase
o en los herederos de la clase burguesa, pues los ahora magnates financieros, dueños de transnacionales, etcétera, a uno de sus principales aliados. ¿De dónde nace esta alianza? O al menos, si no alianza, este interés en común de ir a una. Mi teoría es que lo que termina empujándolos a hacer migas es la irrupción del socialismo como pensamiento, pero puedo, obviamente, pues yo hablo desde mi perspectiva prosoviética. Abraham, antes de continuar, no te voy a perdonar esto, se me estaba yendo la boca de lado ahorita, pero yo fluyo, y mi teoría es esta, ¿no? Pero, ¿cómo la ven ustedes? Cristian y Abraham, por favor. Ahora. Pues sí es obvio, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Sí es obvio, ¿no? De un lado tienes el comunismo que es laico y tienes también el hecho de que está atacando a los medios de producción. Ahora, pero también hay que tener en cuenta que las dos vertientes de este poder no es que tengan afines comunes, sino encuentran un enemigo común. O sea, el poder económico no necesariamente se va a aliar de los católicos, por ejemplo, o de la Iglesia Católica, por el hecho de que compartan ideales. No necesariamente los comparten. Ahora que estábamos hablando de los nazis, bueno, pues a mí me tocó investigar sobre los sistemas económicos de los años 30, y por ejemplo, los nazis utilizaban no era un capitalismo de Estado tal cual, sino era algo que le decían, y lo estoy traduciendo al alemán lo más básico posible, es reprivatización. ¿Qué es esto? Que el Estado les daba las empresas que habían sido nacionalizadas y ellos podían hacer lo que quisieran con esas empresas, siempre y cuando en el momento que el Estado lo requiriese, producir lo que la Alemania nazi necesitara. O sea, si de repente Volkswagen se la daban a Ferdinand Porsche y necesitaban tanques, tenía que ser tanques. Y no le importaba a Adolfo Hitler si tenía que vender, no sé, otros coches normales, sino tenía que seguir esa vertiente, ¿no? Lo mismo pasa aquí, o sea, no es que encontraran fines comunes o han encontrado fines comunes, sino han encontrado un enemigo común. Ahora, el asunto aquí es, yo no había escuchado la posición, bueno, alguien de la posición como Cristian, de que también algo monárquico. Eso sí me llama mucho la atención porque atacaría a la burguesía, a lo mejor no del todo, pero sí atacaría ciertos intereses. Digo, siempre se puede aliar el poder, y lo ha hecho, el poder económico al político, no hay problema. Pero yo por lo regular siempre había escuchado que la gente que es afín a la derecha mantenía el sistema económico, el político. Entonces eso sí se me hace interesante y yo ahí agregaría, aparte de tu pregunta que le hiciste a Cristian y a mí, agregaría, ¿y cómo está esto de la unión entre los católicos con los burgueses, pero en el plano político? Porque a final de cuentas la monarquía sí es un sistema que se supone los burgueses quitaron porque no les apetecía que tuvieran ese poder político. Entonces ahí sería interesante. De hecho, iba a llegar más adelante a eso, pero ya abriste la caja de Pandora. No sé si quieres replicar algo, Cristian. En esta cuestión, mira, no sé si han oído hablar, por ejemplo, en España del carlismo, pues es una posición tremendamente monárquica, tremendamente, y que tiene muchísimo... Napoleón Bonaparte, yo quería citar a Napoleón, pero me ganaste, ese ejemplo es magnífico. Bueno, pero, o sea, nada más en términos general, ¿no? Ahí hay un grupo conservador, es que prefiero llamarlo conservador que derechista o ultraderecha, ¿no? Un grupo conservador, un grupo tradicionalista, en este caso el carlismo, que veo que tiene bastante justificada su posición. Ahora, aquí en México no vamos muy lejos. El año pasado, el antepasado, no sé si hasta lo pueden ustedes buscar en Facebook, el INE permitió el registro de un partido imperialista de México, búsquenlo. Ahí también les ponen que economía de libre mercado, que no sé qué, o sea, creo que a veces nos cerramos tanto, algunas personas, incluyéndome a mí, que el sistema monárquico no puede actualizar su relación con la economía, en este caso con la burguesía,
o que solamente es propia ahora la burguesía de un sistema democrático republicano. Hay que también pensar que se pueden reformular estos sistemas, no necesariamente trasladar una monarquía medieval a la actualidad, o una monarquía rancha como lo es la inglesa o la española, sino que hay este grado de, vamos a decirlo así, reconfiguración que se puede dar. Sí, es curioso, como le menciona Abraham, que él no había escuchado hablar que personas de derecha quisieran meterse con el sistema político, pero es que yo creo que es esto, ¿no? Que se piensa que la derecha solamente está o que se excluía realmente a aquellos que teníamos estas posiciones, si no imperialistas, monarquistas o conservadoras, ¿no? En este sentido, sí hay muchos, entre comillas, de derecha que pues lo único que piden pues es, ¿no? Seguir conservando la democracia o modificar ciertos estatutos políticos o el equilibrio de poderes, pero realmente hay quienes de verdad abanderamos esto. Se puede conciliar, por supuesto. Ahora, volviendo a lo del socialismo, ustedes saben perfectamente que la Iglesia Católica, ya no teniendo ningún enemigo con quien combatir, pues se va con esto. O sea, es lo único que hay, ¿no? Es un pretexto realmente para volverse a montar el caballo del poder. No, es que socialismo, es que hay que condenar el comunismo, es que hay que... La Iglesia hizo esto durante la Guerra Fría con Estados Unidos, cuando Estados Unidos es una potencia protestante. O sea, lo que la Iglesia tiene es que sabe relacionarse con el poder. Lo que los conservadores tienen es que también aprenden a mantener y, digamos, fructificar las relaciones. Como yo se los decía, muy por debajo del agua, porque se sabe que nunca el actuar de una persona conservadora que la gente considera de ultraderecha tiene que ser público. Alguien lo decía por ahí, en este caso cuando vino Santiago Abascal, pues lo hizo muy discretamente, porque si hubiera venido así, ¿no? Muy públicamente, pues hubiera faltado quien lo increpara. Quien se considera de ultraderecha o de derecha, pues lo hace, pues muy así, ¿no? En bajo perfil. Quienes no lo hacemos de ese modo, pues nos enfrentamos al escarnio público, al rechazo, a las disensiones, en este caso, nos consideran exagerados, nos han llamado, a mí me han gritado facha en la calle, en la ENA me gritaban facha, por estas posiciones que pues pueden ser diferentes, pero que al final, pues creo que son alternativas. Ya la Iglesia decía, elegimos el capitalismo como mal menor. Había un teórico por ahí no tan desarrollado, Chesterton, que es inglés, que decía ni socialismo ni capitalismo, distributismo. Nada más que yo ya no investigué más en qué consistía esta vía intermedia. La Iglesia dice, bueno, no tuvimos buenos teóricos para poder reformular o para poder formular esto, pues ¿qué es menos dañino para nosotros? Porque la Iglesia defiende muchísimo la propiedad privada, porque la Iglesia es la Iglesia, ¿no? En esta cuestión de propiedad privada, de soberanía, que ya no la tiene, y pues precisamente es esto, se elige el mal menor. Tampoco es como que un conservador esté muy a gusto con la situación actual, y esto pues contestándole a Abraham, no es que esté ahorita la derecha o los conservadores o tradicionales muy contentos en conservar el sistema político contemporáneo en los diferentes países, sino que pues es lo que hay ahorita. No hay, digamos, bases ni tenemos tablas ahorita para poder ponernos a trabajar en otra cosa, es lo que hay. Y pues nos movemos con eso y nos aliamos con eso. Precisamente quería hincarle ahora el diente a este punto. Ningún modelo, yo tengo formación como economista y les puedo dar fe de que ningún modelo económico pues se aplica a rajatabla. O sea, el capitalismo es un modelo y a ese modelo aspiran muchos esquemas sociales, muchos proyectos estatales. Sin embargo, pues ningún capitalismo es perfecto, todo capitalismo tiene su grado de intervención del Estado, lo mismo con el socialismo. Sin embargo, reitero, vivimos épocas de confrontación porque tanto el espantajo socialista sigue vivo a pesar de la caída de la Unión Soviética, como, y en tanto que sigue vivo,
sigue generando todavía este discurso de Guerra Fría, sigue generando todavía este discurso de polarizar, ¿no? Y bueno, en ese sentido no nos damos cuenta que los regímenes políticos pues se mueven a, entre comillas, izquierda y derecha discrecionalmente. Hablaban del ejemplo de la Alemania nazi, yo les propongo el ejemplo de los Estados Unidos en tiempos de excepción. Cuando, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt expropió, Roosevelt obligó a muchísimos consorcios, por ejemplo, Ford lo obligó a producir tanques, los obligó, transformó las fábricas de aviones comerciales, las fabricó las transformó en fábricas de aviones militares, y lo mismo políticas que se podrían considerar de ultraderecha, ¿no? Reprimió huelgas, persiguió líderes obreros, abolió sindicatos, es decir, realmente las políticas de Estado, pues, obedecen más que a discursos a necesidades, a necesidades políticas, ¿no? Obedecen a necesidades históricas. Y en ese sentido, mal hacemos en quedarnos nada más con esta dicotomía, ¿no? Que precisamente era uno de los objetivos de esta charla, pero ya más adelante abundaré. Y bueno, en cuanto a este punto, Cristian, tú qué, yo les daré más adelante mi posición porque yo les he de confesar que uno de mis pasatiempos culposos, no sé si decirlo culposo, pero uno de Es mis adorar pasatiempos, la URSS. no, ese es público y no es culposo. Yo les he contado que pues yo me he infiltrado en algunas organizaciones pues de moral muy cuestionable, algunas que si digo de qué naturaleza son me podría meter en problemas, pero pues entre ellas me he colado en organizaciones que se consideran de ultraderecha, organizaciones que en Estados Unidos son consideradas como de terrorismo doméstico. Y bueno, yo sí veo eh, un, eh, una amalgama muy fuerte entre el pensamiento religioso y la defensa de la propiedad privada y al mismo tiempo la defensa del capitalismo. Esta forma de pensar no se puede, desde su perspectiva, coaligar en torno a un bloque político, en torno a un movimiento político capaz de hacerse con el control de un Estado. No hablo nada más en términos institucionales como lo fue Trump, que llega a través del Partido Republicano, que también es un partido muy diverso, sino de un movimiento político mucho más congruente y mucho más amalgamado. No sé qué piensas tú, Cristian, o qué piensas tú, Abraham. En términos de Hispanoamérica. Híjole. O sea, fíjense que, y voy a ser sincero de nuevo, ¿no? O sea, no comulgo con estas ideas de ultraderecha, pero sí creo que digo, primero rápido, es cierto, el poder, pues, digamos que se rige por las necesidades del momento, aunque esas épocas de los 30 y 40 fueron de gran emergencia y de más de pragmatismo que de otra cosa, pero en Latinoamérica y el hecho de que un movimiento se amalgame en este sentido, sí me preocupa porque al menos yo he escuchado a varios conservadores, entre ellos a Pedro Cobo Pulido, no sé si lo conozca Cristian, es más, tiene hasta su grupo de conservadores, y también Agustín Laje, Milei, Gloria Álvarez, toda esta gente que, bueno, menos Gloria Álvarez, ¿no? Pero todas las anteriores, las otras personas, tienen un discurso que relacionan, como tú dices, lo religioso, relacionan la defensa del libre mercado, propiedad privada, pero también han ido poco a poco como acaparando estos discursos que antes tenía la izquierda de ver el día a día de las personas. Recuerdo perfectamente, apenas Julio Astillero entrevistó a Pedro Cobos, que ellos decían y lo dice también Lupe Batallán, ¿para qué quieres aborto si lo que necesita la gente es educación y salir adelante?
O sea, la gente no va a querer aborto, o sea, sí va a querer aborto, pero en la mayoría de las ocasiones lo que quiere es salir adelante, quiere vivir su día y que no lo maten en el camino. Y el problema es que son discursos que van a pegar. O sea, ese es el gran problema, que son discursos que están pegando y van a pegar. Yo te lo dije en la carta que mandé, que yo estaba preocupado por el crecimiento de estos grupos. Y por ejemplo, en Argentina, el equipo de Milei o el partido en el que estaba Milei, que también es alguien de conservador de derecha, pues ya es la tercera fuerza política. Vox es la tercera fuerza política. Entonces, en México el problema es que no hay dirigencia en cuanto a un grupo que maneje la oposición, y grupos como de ultraderecha o derecha, conservadores, como los quieran llamar, pueden tomar la batuta de ser líderes. Entonces esa homogeneidad entre el catolicismo, que es inherente, como ya lo dije, al latinoamericano, o esta religiosidad que es inherente a lo latinoamericano, llevado al hecho de que digan, vamos a ver por tu día a día, en vez de ver si liberamos el matrimonio igualitario o no, pues son discursos que pegan. Ese es el gran problema. Entonces, por un lado, se están librando de no dar los derechos de aborto, de matrimonio igualitario, etc., etc., y del otro lado están sirviendo a la gente en sus necesidades. Y es un punto que a mí me da, y perdón que lo diga, ¿no, Cristian? Pero pues sí me da miedo, ¿no? O sea, sí, porque sí o sea, es probable que puedan tener el poder. Y es algo que está sucediendo y que sucedió en España, es algo que inclusive sucedió en Dinamarca, sucedió en Francia con Le Pen, sucedió en Argentina, sucedió casi por nada en Chile, con la hija de Fujimori, también estuvo fuerte también Centroamérica. O sea, son cosas que están sucediendo y que se están amalgamando en un movimiento que, si no hay un partido dirigente o grupo que lidere la oposición en una situación, digamos, de centro derecha o centro derecha, centro conservador, pues hay gente que va a decir, oye, pues entonces vamos a nosotros a tomar esa antorcha de tomar el liderato de lo que la gente necesita. Y el problema es que, pues, o sea, sí se están construyendo grupos, o sea, sí hay grupos ahí. Entonces, pues no sé, ahora sí que, Cristian, adelante, ¿tú cómo lo ves? Pues sí, concuerdo contigo en este sentido. En México se identifica como derecha al PAN, ya más o menos ahí al PRI. Se les identifica para muchos que, o sea, yo lo quiero definir desde mi posición, que soy, vamos a decirlo así, ahora sí lo voy a decir, soy un historiador, claro, soy católico y soy conservador, pero de los católicos tradicionalistas, no los progresistas actuales que ahorita hay, ¿no? Entonces, yo lo veo desde este punto, desde esta trinchera. Para nosotros, porque existimos muchos, no nada más soy yo, no es nada más de una minoría en la que soy el único, el PAN no tiene nada de derecha. O sea, y eso y suena... Sí, exacto, sí. Suena un poco a miedo, yo creo, para muchos, porque pues muchos dicen, no, es que el PAN es de ultraderecha. Para nosotros es una parodia. Igual el PRI. Hay ahorita, como ya se los platiqué, y búsquenlo, porque sí está, no es ninguna página aficionada. Se registró en el INE el Partido Imperialista. Ahorita pues nació. En un abrir y cerrar de ojos puede tener miles de seguidores, después de millones, no sabemos. En Puebla ahorita está una sociedad de jóvenes bastante fuerte, se llama Gladium, búsquenla también. O sea, hay pequeños grupitos de jóvenes universitarios que en un abrir y cerrar de ojos ya después pueden estar conformados como un partido político o como un bloque de oposición tremendo. Ahora, si ahorita el PAN no ha sabido hacer frente con sus posiciones, que les repito, es una parodia, estos grupos lo van a hacer. Y pues después, ya saben ustedes los resultados, que para muchos es de temer, para algunos no. La cuestión aquí es que, y que es una ventaja
no tampoco ventaja, porque también la izquierda y quien se considera izquierda está muy dividido, es que la derecha no nos ponemos de acuerdo, los conservadores. Hay muchas derechas. Por ejemplo, en este caso, lo que yo asumo, para mí el Ku Klux Klan no es terrible, eso sí ya es deshumanizante, es un horror. Para mí el nazismo es un horror, pero siempre nos meten en el mismo costal. Entonces esta es la cuestión, que no nos ponemos de acuerdo y pues que se dé una amalgama así de varios grupos, puede ser posible, pero nunca podrá haber un corpus establecido, aunque la Iglesia Católica esté en Latinoamérica o el evangelismo, porque son diferentes. Muchas veces el conservadurismo o la derecha es tremendamente nacionalista. En este caso es un ejemplo, me vuelvo a poner de ejemplo, ¿no? Yo no soy un conservador nacionalista. Esto a mí me provoca conflicto y a muchos no, lo defienden. O sea, tan solo vean España cuando, pues en ese entonces, perdónenme, el generalísimo, pero, o sea, ahora con Vox lo vemos, le dicen partido fascista, tampoco no tiene nada de fascista, sí tiene relación con algunos franquistas viejos, que ya es lo rancio, tienen relación con el Opus Dei, tienen relación con los legionarios de Cristo, con todas estas órdenes religiosas que pues no son secretas, pero que andan siempre ahí conspirando, porque es lo que hacen, así se les enseña a hacer. Vemos Brasil con Bolsonaro, en este caso no hay una iglesia católica fuerte ahí, pero hay iglesias evangélicas. Ustedes ven igual acá con Evo Morales cómo entran los evangélicos con su Biblia y toda esa parafernalia, que tampoco a muchos conservadores nos agrada. O sea, realmente hay, ahora sí que una heterogeneidad de conservadores o grupos de derecha, que en mi caso yo veo muy difícil que llegue, que estés resurgiendo. O sea, siempre han estado ahí, se les da ahorita un protagonismo, o han agarrado un protagonismo porque, pues vamos a decirlo así, pues en México ahorita no izquierda, pero sí algo un poquito alejado de nuestros principios, pues está el presidente Andrés Manuel. Entonces, algo que no nos gusta y pues salimos vamos a decir, a vociferar cosas, ¿no? En Brasil hacen esto, odian a Bolsonaro, en Estados Unidos repudian a Trump, pero pues es que realmente la cuestión aquí es muy difícil que haya, digamos, un bloque que se amalgame de verdad, digamos, ¿cómo se puede decir? Un conjunto de ideas de derecha ya así muy puestas de acuerdo. No, jamás nos pondremos de acuerdo en Europa con las elecciones, pues ahora sí, válgame la redundancia, europeas, pues ni Le Pen ni Salvini en Italia, o sea, no nos den un protagonismo que no vamos a tener y que no tenemos porque no nos hemos puesto de acuerdo. Estamos ahí porque seguimos aquí y seguiremos aquí, pero realmente ahorita, como ya lo repetí hace rato, los que nos consideramos católicos y la misma Iglesia Católica, que es una representante del conservadurismo, se está dejando que ahorita los grupos políticos locales en Latinoamérica se desgasten con esta lucha del aborto, con esta lucha de los derechos homosexuales, con esta... Ahora sí vamos a meter hasta el lenguaje inclusivo porque también esto es terrible para nosotros. O sea, lo que consideran ustedes derechos fundamentales, para nosotros son caprichos, pero que se encarguen los grupos actuales que son una parodia del conservadurismo y el tradicionalismo. Vamos a decirlo así, vamos a ponerlo así para más claro. Conservadurismo y tradicionalismo se debe de considerar la verdadera derecha y lo que ustedes consideran derecha y ultraderecha, una parodia. Ajá. Entonces, dejen que estos, o sea, la ala conservadora, pues dice, dejen que estos se desgasten en la política corriente y es lo que está pasando. No hay amalgama y no habrá. Pero eso sí les digo, se está permitiendo todo esto porque ustedes saben que la derecha que de verdad tiene el poder, o más bien los tradicionalistas conservadores que tienen el poder y que están muy ligados a una cúpula eclesiástica súper conservadora, pues están preparando algo, eso es obvio. Si están dando tiempo es porque están preparando algo. No se sabe, ni los conservadores de a pie lo sabemos, pero se intuye que hay algo por ahí.
Entonces, la derecha siempre ha salido con sorpresas, y ustedes lo saben. Veremos qué pasa, ¿no? Y la Santanera lo sabe también, camarada. Pero tocas un tema importante porque la relación con el fascismo. Yo me he ganado muchos enemigos por decir lo que voy a decir, pero pues este es mi podcast, es mi espacio, ya me han censurado. Y yo creo que hay un abaratamiento del término fascista, que realmente los hippies le llaman fascista a todo aquello que no comulga con sus ideas. Ustedes conocen mi postura ideológica, saben que soy una persona de verdad. De hecho, podría decirse que hasta de extrema izquierda. Sin embargo, yo he sido llamado fascista por estas corrientes progres que, tal como para ti, el PAN es una caricatura de la ultraderecha, pues para mí el progresismo es una parodia de la izquierda. De hecho, para mí es un topo de la derecha dentro de la izquierda. Bueno, el punto es que la relación con el fascismo, algo que a mí en lo personal sí me preocupa mucho, es que en Europa los movimientos de índole fascista están ganando mucha fuerza política. En Ucrania, en Grecia, en Francia, porque el fascismo realmente no muere con Adolfo Hitler. El fascismo, yo sé que tal vez esto a ti te choque, yo personalmente creo que el régimen de Franco y en buena medida el régimen de Gaulle sí son movimientos que aspiran mucho al fascismo, o que si no son fascistas, por lo menos son fascistoides. Puede haber, tal como les comentaba hace rato con la cuestión de los modelos económicos, también los esquemas políticos, pues, están en escala de grises, ¿no? Tomas un poco de aquí, un poco de allá, y pues te aproximas más o menos a determinada tendencia, ¿no? El punto al que quiero llegar es, a mí me consta que la Iglesia Católica y el fascismo de Hitler, pues, eran enemigos, o sea, que pues, tenían que convivir porque había un chingo de católicos alemanes y chingos de católicos en Italia. Pero la Iglesia Católica y el fascismo tuvieron un entre bastante duro, a tal grado que la Iglesia Católica ayudó a miles de judíos a evadirse, ¿no? El punto es, la relación con el fascismo actualmente, a mí me causa mucho ruido que en el mundo angloparlante y europeo estos grupos ultracatólicos estén tan alineados con el fascismo. ¿Cómo juzgan ustedes la situación en Hispanoamérica? ¿Esta relación conservadurismo-fascismo existe? Cristian, porfa, tú. Pienso que en Hispanoamérica es muy difícil hablar de fascismo, ¿no? Es muy difícil. La Iglesia Católica, por supuesto que se encuentra en una tela de juicio tremenda en Latinoamérica y en el mundo, y ahorita no va a dar pie, la Iglesia actual no va a dar pie en este momento a ser identificada con un grupo, digamos, con esa máscara. En Europa sí la Iglesia se ha presentado de ese modo muy amiga, y en su momento pues convivió con el fascismo, porque es el único sistema político, en su momento lo hubo y en su momento ahorita en los países que acabas de mencionar, que no se mete con sus derechos o que no le afecta en lo más mínimo las cuestiones que competen a la Iglesia. Entonces, un conservadurismo netamente confesional o inspirado en una religión, ya sea, porque también en los musulmanes hay, vamos a decirlo así, de derecha, o sea, quien defiende el Estado Islámico es una derecha tremenda allá en Medio Oriente. Claro, es un concepto occidental, pero me refiero que siempre, y ya lo mencionó Abraham, pues claro, va relacionado la derecha, o es que no me gusta esa palabra, pero bueno, va relacionado con algo confesional. Pero bueno, volviendo al punto, la Iglesia no apoya ni apoyará el fascismo, pero no dirá nada si no se meten con ella. A menos que se ponga en tela de juicio, o más bien se ponga en riesgo las vidas humanas, porque la Iglesia de que ayuda a judíos, ayuda a judíos. Que no se denunció públicamente Hitler por cuestiones políticas que la Santa Sede tenía y por miedo a perder su neutralidad, ¿no? Acaba de nacer el Estado Pontificio en el 29, era un Estado, bueno, renacido, ¿no? Joven, pero no iba a perder una neutralidad con la que se había creado. Y además, eso comprometía la vida de católicos tanto en Alemania como en Italia. La Iglesia siempre va a estar
aliada con el poder en su momento, pero que no vulnere ni vamos a decirlo, su campo de acción y que tampoco ponga en peligro los derechos humanos fundamentales, en especial el de la vida, ¿no? Pero, pues, te digo, aquí en América Latina, pues si tú quieres llamar, por ejemplo, a Bolsonaro fascista, pues no, porque no hay fascismo. O sea, realmente aquí en América Latina la iglesia, vamos a decirlo así, y esto sí tiene razón Abraham, está bastante relajada porque todavía hay aires y me parece dentro del seno de la iglesia que está reviviendo un poquito esta tendencia de la teología de la liberación que nos asusta mucho a los que somos, pues, del otro lado, ¿no? Porque la Iglesia Católica en América Latina está muy familiarizada todavía con ese foro de Sao Paulo que pues fue una, vamos a decirlo así, un poco de izquierda católica y que aún sigue vigente, que seguirá vigente en muchos jerarcas mexicanos y pues fascismo o apoyo al fascismo o más bien relación con, vamos a decirlo así, poderes de ese índole, no creo que haya y no creo que se presente nunca aquí en América Latina. Y si se quiere llamar así a lo que está pasando en Europa, pues es simple y sencillo, se defiende lo que la iglesia siempre ha defendido. Y que pues ahora sí que, pues es, vamos a decirlo así, sus faldas o las sotanas de los curas. Es lo que se defiende. Mi querido Abraham. Fíjate que yo coincido ahí con Cristian, sí, el fascismo en Latinoamérica es muy difícil, sobre todo por la cuestión histórica. Hay que recordar que lo que más hemos vivido en Latinoamérica han sido dictaduras de corte, a lo mejor sí un tanto fascistas, podríamos decir, pero digamos que el fin de ellas no son tan, híjole, perdón por la palabra, pero no son tan, digamos, gloriosas o que se puedan reivindicar como sucede en Europa, ¿no? Por ejemplo, los nazis, que es fascismo, pues la reivindican por el hecho de que pues casi conquistan toda Europa. Ahorita que está hablando de Franco, pues también el hecho de que mantuvo el poder y toda esta cuestión católica, lo reivindican por eso. Entonces, si hay una reivindicación por el hecho de que supuestamente hay un pasado glorioso, mientras que en Latinoamérica pues no sucede eso. Ahora, que también es interesante que el fascismo tal cual, tratando de salvar estas distancias históricas, pues también alguna que otra dictadura de izquierda en América se podría decir fascista, ¿no? Entonces, ahí la bronca que yo tengo con este término y que es de los intelectualoides progres, es decirle fascista a todo, porque se pierde o se desgasta el significado de la palabra y del sentido histórico. Entonces es un gran problema, porque al menos lo que, de nuevo, repito, yo que he estado revisando mucho e investigando sobre todo estos grupos conservadores o de ultraderecha o libertarios, ya la verdad les da igual, porque los han llamado así tanto tiempo que es como, pues sí, ¿y cuál es el problema? O sea, si me quieres llamar así, está bien. Y es cuando viene la contrarréplica, y que, por ejemplo, Lupe Batañán dijo, es tremenda en sus discursos, pero tremenda en sus discursos, y es casi imposible de vencer. Ahí Gloria Álvarez hasta le huyó a un debate que quiso tener. Y el mismo Agustín Laje también es debatiendo, es una gran persona en sus argumentos. Pues el hecho de que te avientan esto de que también ha tenido la izquierda, o sea, estas dictaduras que ha tenido la izquierda, de nuevo, Daniel Ortega es el mejor ejemplo de ello. O sea, son situaciones en las que rayan en el fascismo. Si a esas vamos, eso es lo que rayan en el fascismo. Entonces, es una bronca esta gente intelectualoide de izquierda que ha aplaudido todas estas situaciones y que han desgastado este término y que por querer
de nuevo, ¿no? O sea, en términos, digamos, políticamente correctos, aunque no me gusta tampoco la palabra, tratar de como de atacar a los conservadores y a la ultraderecha, pues argumentan solamente con son fascistas o son conservadores. Entonces la palabra empieza a deja de tener sentido al punto de que estas personas dicen, pues sí, no importa, es Cristian, ¿no? O sea, ¿se imaginan a Cristian hace qué les gusta, hace 10 años, 5 años diciendo soy conservador? Yo lo dudo, o sea, es difícil. Pero ¿por qué ha pasado? Y aquí sí culpo a los progres, es porque han desgastado esta palabra, han desgastado muchas palabras en querer atacar sin argumento alguno y defender a esta izquierda también rancia que ha estado en el poder, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, de nuevo, el fascismo en Latinoamérica, híjole, pues es que si nos vamos al término histórico y salvando un poco de distancias, pues hay situaciones de gobiernos de izquierda que podrían caer sin problema alguno en la definición de fascismo. Ese es el gran dilema en Latinoamérica. O sea, la construcción del fascismo europeo es completamente distinto a la visión que tenemos en Latinoamérica. Ahora, nada más un punto, bueno, 2 puntos rápidos que me gustaría retomar. Échale. Una cosa que acaba de decir Cristian que es muy cierta, la derecha o la ultraderecha o los conservadores son transreligiosos. Bien lo acaba de decir, o sea, puede ser, o sea, si en un momento se ponen al tiro, dirá Cristian que ahorita no están unidos, pero si se ponen al tiro un día, dicen, ¿sabes qué? Lo que está pasando aquí es que todos queremos conservar nuestras tradiciones o conservar nuestra forma de hacer, y se puede hacer hasta una unión entre ellos, o sea, sin broncas, porque pues tanto los musulmanes ahí con los talibanes tienen igual tratar de conservar, o sea, lo vemos desde Occidente, pero lo que ellos quieren es reivindicar sus tradiciones, que han ido y han atacado su visión. Lo mismo pasó en Irán. En Irán, cuando llega la revolución liberal por parte de Estados Unidos, metiendo a la monarquía títere, pues viene la contrapuesta que son los ayatolá, tratar de mantener el conservadurismo o conservar sus tradiciones impuestas por Occidente. Ahora, en Latinoamérica, sí sería una bronca fuerte, porque aquí es más de nuevo, como dije, quiero vivir, quiero salir adelante, que si me dan aborto, o como dijo ahorita, no el lenguaje incluyente. Entonces, hay que tener cuidado con las palabras, con la manera en que concebimos y aunque no estoy a favor de lo que dice Cristian o su posición, a los intelectualoides de izquierda, pues también, como tú dijiste hace rato, son topos de infiltrados en la derecha, porque pues le están haciendo la chamba. O sea, sí, la verdad, ¿no? Nos chingaron ahí, o sea, ¿por qué Foucault y por qué toda esta banda franco-alemana de la segunda mitad del siglo XX es tan mimada por las casas editoriales, por embajadas, círculos intelectuales de todo el mundo capitalista? Porque pues obviamente eran una crítica a lo que desde mi perspectiva es la izquierda de verdad, desde, entre comillas, dentro de la izquierda. Pero precisamente por esto, me gustaría invitarlos a una reflexión, y no quiero que se me acuse aquí no, sí, que se me acuse. Pues ya, pues si ya te están acusando de todo ahorita, pues. Hablando de las dictaduras de izquierda y su proclividad a tener tentaciones fascistoides, ¿qué es lo que sucede en las dos experiencias fascistas que tuvieron en algún momento más éxito en términos de cumplimiento de objetivos de Estado? Alemania nazi, Italia de Mussolini, ¿no? Tienes a un partido político de gran base popular coaligado en torno a un hombre fuerte, a una figura central fuerte, que además hegemoniza y, de ser posible, controla la prácticamente totalidad de la tribuna pública, que además hace del poder y del ejercicio político una suerte de religión, una suerte de culto, que además se inmiscuye en la vida privada del ciudadano y que construye en torno a este ejercicio del poder un discurso maniqueo en el que quienes no están conmigo están en contra mía. Suena López Obrador, perdón. ¿No les suena? ¿No les suena por ahí? Digo, o sea,
Y no nada más hablamos de México, o sea, hablamos que precisamente los gobiernos de izquierda, entre comillas, en Hispanoamérica, hacen mucho esta cuestión, o sea, y también lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de George Bush Jr. cuando la invasión talibán, pues, quienes no están con nosotros están en nuestra contra, ¿no? Y le vamos a pasar enfrente a quien se nos deje caer, ¿no? El punto aquí es que más fácil de lo que, o el abaratar así el uso del lenguaje nos lleva a no distinguir cuando tenemos al lobo adentro del granero, cuando tenemos al lobo adentro del corral, y esto es bastante peligroso. Pero a menos de que alguien quiera hacer algún otro apunte sobre la relación con el fascismo, me gustaría hablar de la cuestión de los libertarios, que es otra de las derechas, nuevamente, siempre que utilizo la palabra derecha está entrecomillada, es otra de las derechas con mayor auge en el pensamiento hispanoamericano. Esta mentalidad pues, el pobre es pobre porque quiere, y como yo ya no quiero ser pobre, pues voy a ser emprendedor y de aquí a tener mi propia franquicia multinacional, ¿no? Este discurso, desde su perspectiva, ¿por qué está pegando? O sea, ¿de dónde está jalando tanta gente teniendo en cuenta que la situación económica pues es la que es, ¿no? ¿Quién le encaliente primero? Cristian, a ver, yo nada más me gustaría agregarle algo ahí a la pregunta para Cristian. Y sobre todo en tu grupo de conservadores, ¿cómo ven esto del sistema económico neoliberal que proponen estos libertarios? O si ustedes son parte de estos libertarios. Eso sí me gustaría saber. Tienes tu micrófono en silencio. Perdón. Suena bastante polémico esto, ¿no? O sea, que eres pobre porque quieres y bla, bla, bla. Quiero decir, no, es que se presta, me dieron en el clavo porque no me van a odiar. No es como una posición muy definida, pero he opinado a veces así, o el clásico argumento de que habría que reducir la población, pero, o sea, no se incluye uno en eso. ¿Qué sucede? La respuesta más sencilla es esta: se le ofrece esperanza, y bueno, lo voy a decir así, y yo sé que alguien me va a odiar, ojalá que no me tienen mucho, pues ese es darle falsas esperanzas a las, vamos a decirlo así, es un tipo de populismo que se ocupa para, pues ahora sí, en estos grupos libertarios, pues para ganar consenso popular, para ganar apoyo político, apoyo público, pero pues realmente es como una cortina de humo, porque incluso, si ustedes se dan cuenta, las mismas consignas no tienen una base. Así de sencillo. Ahora, en esta cuestión no nos queremos meter mucho, las personas que son afines a mí, no nos queremos meter mucho con los libertarios porque nos crea conflicto, o sea, incluso no los consideramos ni de derecha ni de ultraderecha, o sea, esta es la cuestión, que no están considerados por muchos de nosotros parte de este costalito en el que ustedes, bueno, no ustedes, en el que mucha gente nos ha metido. Órale, eso es interesante, jamás había escuchado, que no los consideraran. Bueno, es que si tú vas a preguntar, por ejemplo, a otro grupo muy distinto, te va a decir, un ejemplo, o sea, volviendo a esto, ¿no? El Ku Klux Klan va a decir, yo considero a este tipo de, a las sociedades conservadoras latinoamericanas, pues no parte de nuestro, vamos a decirlo, de nuestro costal, donde nos están metiendo a nosotros. O sea, la cuestión aquí es que muchos conservadores o muchos grupos no consideran suyos o parte de a otros. Y es aquí donde yo digo que radica el conflicto de nosotros, los conservadores o los tradicionales, porque vemos a unos y decimos, no, estos no son, o no son auténticos. Nos ven a nosotros, no, es que estos son pura pose, o es que estos son así. Y esa es la cuestión, no hay como por qué atirarse, porque realmente, les voy a decir así, uno a otro nos descalificamos. Ahora, si le doy una pequeña vuelta, ¿no?, a la cuestión religiosa, sí, es lo mismo. Vamos a decir, un grupo de derecha musulmán va a considerar un horror
a un grupo de derecha cristiano occidental. O sea, al final y al cabo es igual que el fascismo, ¿no? O sea, lo que estamos hablando. El concepto, o más bien la etiqueta que tú te pongas, no necesariamente va a ser tomada en serio por el otro. En este caso, con los libertarios, me crea bastante conflicto porque puede que lleguemos a estar de acuerdo con algunas de sus posiciones, pero más podría ser, ahora sí que, voy a decirlo así, por parodia, que por realmente tener un compromiso como tal con este tipo de posiciones que pues rayan en lo ridículo, y yo sé que me van a odiar muchos de los que se consideran así, ¿no? Pero sí, es lo que yo pienso. Dale, Abraham, te toca. Fíjate que, digo, interesante esta posición, no la había escuchado nunca, pero siempre es bueno ver las distintas aristas de la situación. Fíjate que lo de los libertarios, ahí no sé, Cristian, qué pensará, pero a mí se me hace que el crecimiento de estos libertarios va de la mano con la pérdida de fieles por parte de la Iglesia Católica, de la mano de estos grupos evangélicos o de estos pseudo evangélicos, cristianos, que traen esta visión como muy gringa de échale ganas, ajá, exacto, ¿no? Puede subir. Sí, la teología creemos, de la prosperidad, perdón que interrumpa ándale, eso. ándale, exacto, ¿no? O sea, es como de, danos dinero a nosotros y vas a ver que Dios te lo va a dar 10 veces. Que va muy, sí, que va muy de la... Y creo que es una de las cosas que hay que dejar claras, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica, pues no, o sea, como dice Cristian, te lo pone bien, pues no, o sea, no va a pasar eso. O sea, tampoco es que Dios haga dinero, ¿no? O tenga ahí las minas de oro, mientras que los evangélicos o los cristianos sí lo tienen. Entonces, yo creo, ahí me corregirán cualquiera de ustedes dos, que sí va de la mano del hecho de que de este auge de los evangélicos, de los cristianos, que comienza en Centroamérica y que se va extendiendo hacia la parte de Sudamérica y que se va juntando con esta idea de lo religioso, de lo católico, de lo conservador, pero también, y como te lo escribí en la carta que te mandé, también va de la mano con esta, digamos, toda esta cultura que nos ha imbuido, sobre todo norteamericana, en la cual vemos películas de que el norteamericano le echó ganas y salió adelante, en que estas historias de nuestros paisanos que ya tienen su troca allá en el otro lado, que tienen su casa, aunque sean ilegales, ¿no? Lograron este sueño americano. Entonces los libertarios como que se agarran de estas vertientes, por ejemplo, por eso menciono mucho a Gloria Álvarez, que es de las primeras, que es como la que comenzó, no al 100, pero sí como la más visible, al menos en México, sobre todo por YouTube, que tiene el clásico video del socialismo, que es el socialismo y demás. Entonces va creciendo por estas situaciones y hay que agregarle, y creo que volvemos otra vez al problema de la izquierda en Latinoamérica, que es una izquierda rancia, que es una izquierda que no le gusta ser criticada, que es una izquierda enquistada, que solamente busca el poder por el poder y que termina en dictaduras que duran años y que solamente porque se dicen de izquierda ya no las tildan de fascistas. Pero el problema es ese, ¿no? Que están ahí esas dictaduras y que han hecho mucho daño sobre todo a la economía o a lo político y que van generando este odio hacia la izquierda y que por eso me preocupa el auge de las derechas, porque es síntoma de que los gobiernos de izquierda han hecho muy mal. O sea, no han dado solución a las personas. Y de nuevo, repito, si viene alguien y te dice, oye, no te voy a dar el aborto, pero sí te voy a dar para que puedas tener trabajo, comida o luz o agua en tu colonia, pues ¿qué va a escoger la persona? Pues va a escoger las cosas básicas, o vas a tener, o te vamos a dejar hacer lo que quieras en tu vida personal, siempre y cuando no transgredas, que es uno de los, ahí me corregirás otra vez, Cristian, uno de los pilares de los conservadores, la vida. O sea, mientras no te metas en la vida de los demás, pues, o la vida de, por ejemplo, de los no natos, pues no hay bronca. Sí, Cristian. Sí, ahí concuerdo contigo, nada más que,
Bueno, vuelvo a insistir en esta cuestión de que, bueno, o sea, lo dije hace rato, yo he, pues nada más como parodia, reivindicado ciertas posiciones libertarias, pero ya hablando así en un término serio, de acuerdo a mi posición, vuelvo a repetir, no se consideran de derecha ni conservadores ni tradicionalistas porque, aunque suene muy romántico, nosotros lo que queremos y planteamos es el bien para las personas, aunque ustedes nos digan que no, y darles una mentira de este tipo, porque realmente una idea norteamericana trasladada a América Latina nunca va a dar fruto. Jamás va a dar fruto, ni aunque los ilusiones, ni por mucho que los protestantes vengan y les siembren. Ya ven la iglesia esta de Paredes. Esta iglesia tremenda que te dice, no, es que riqueza y toda la... Perdón, toda la... Mira, rápido, dame 5 segundos, nada más. Y digo, esto va a sonar a elogio a Cristian y a su grupo, pero para los que no queremos la derecha, también hay que entender esto, que es la jugada maestra. O sea, y tiene mucha razón aquí Cristian. Lo que ha pasado es que muchas izquierdas han tratado de meter a fuerzas modelos que no van igual aquí en Latinoamérica. Y los conservadores están haciendo esto, yo lo he visto. Están tratando de adaptar sus ideales o sus bases al entorno latinoamericano. Y esa es una jugada maestra que pocas veces se logra. Ahora sí, Cristian, perdón. Sí, exacto. El punto importante aquí es esto que mencionas. Un grupo conservador, sea cual sea, tiene que idear y adaptar, como ya se los había mencionado al principio, un sistema ideal de acuerdo a la realidad de la zona, ¿no? Es decir, ahora sí que en donde se encuentre, no trasladar un modelo o una copia o una parodia de Norteamérica aquí. Esos son los libertarios. Tratan de... vamos a decirlo así, darle a tole con el dedo a la gente, y la gente se lo cree, y por eso empiezan a crecer estos grupos que, como les repito, mal llamados o casi inmerecedores de la palabra derecha o ultraderecha, y pues realmente, o sea, es lo que pasa, ¿no? Es cortina de humo, es mentira, es fraude, es decepción. Ahora sí que esto sí es perverso, porque los verdaderos conservadores no somos así tan tremendos, ¿no? Queremos instaurar o materializar o hacer realidad ciertas prerrogativas, ciertas posiciones, ciertos sistemas, si se le quiere llamar así, pero siempre nos ha movido el pensar que estamos realmente haciéndole bien a la gente, o que realmente estamos haciendo algo bueno, si no, no existiéramos. Igual la izquierda cree que está haciendo algo por convicción, Claro. Y así es. Entonces, si hay un grupo que de verdad está comprometido con vamos a decir, el desarrollo, el bienestar, con los derechos, con la paz, con la armonía de un pueblo, de una sociedad, no es libertario. Y no es de derecha conservador, porque eso no es. Pero ustedes lo quieren seguir llamando así. Pues como yo se los he dicho, nos llaman conservadores, o más bien nos llaman de derecha o de ultraderecha a los diferentes grupos, pero pues es que realmente nosotros preferimos llamarnos tradicionalistas o conservadores. No nos metan en tantos grupos. Ahí sí yo haría un frente con Cristian en contra de los libertarios. Ahí sí es el único frente en el que estaría. Sí, pero bueno, el punto es, y yo también quiebro esta lanza en su favor, porque como el camarada Abraham lo sabe, creo que tú también, Cristian, yo soy un acérrimo admirador de Napoleón Bonaparte, tanto por la cuestión de estrategia, me gusta mucho la res militar, como por la cuestión de que él era un visionario, y a pesar de que él era una persona muy adelantada a su tiempo en cuanto a su pensamiento, era una persona que entendía el poder que tiene la historia a la hora de hacer funcionar cualquier esquema político, cualquier proyecto político económico. Y él entiende en 1805 algo muy importante. Dice, si yo no le hago entender a las monarquías europeas que esta cuestión de la modernidad, que esta cuestión del capitalismo, que ya pues es una realidad,
es lo que sigue. Si no le hago entender a las monarquías europeas que hay que convivir con la burguesía, todas se me van a echar al cuello y no voy a poder, tarde o temprano, me van a mayoritear y me van a vencer. Entonces, ¿qué es lo que hace en 1805? Él se corona a sí mismo como emperador. Y este es un gesto muy importante. Al final Napoleón, pues por angas o mangas no le sale el movimiento porque los monarcas europeos en su ceguera no fueron capaces de ver la oportunidad que les estaba abriendo. Sin embargo, Napoleón pues termina hiriendo de muerte este sistema monárquico, ¿no? O sea, después de él, todas las monarquías europeas fueron cayendo como moscas, ¿no? El punto al que quiero llegar es, para no dar tantos rodeos, es Napoleón se da cuenta de que pues el cambio era lo que venía y para cimentar este cambio, irónicamente se apoya de las viejas tradiciones existentes en Europa, de las viejas instituciones, pero en un mundo tan cambiante, en un mundo en el que la cuestión del aborto, la cuestión del lenguaje, la cuestión de los derechos de la mujer, la cuestión del ambientalismo, de los derechos de los animales también, del veganismo, etcétera. O sea, todos estos ismos progres, desde mi perspectiva, cuyos fines son loables, pero cuyos medios, en mi opinión, yo estoy totalmente divorciado. En un mundo tan cambiante, ¿qué tan fácil va a ser mantener una estructura tan férrea, una posición tan férrea, tan inamovible, como la de la Iglesia Católica y como la de las posiciones más conservadoras? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, va adelante, Cristian. No, pues que es complicado porque en esta cuestión, bueno, Napoleón se apoyaba en la monarquía, porque la iglesia no se apoyó. Invitó al Papa ahí y se coronó él enfrente de él. Pero de común acuerdo con, o sea, tanto el Papa, o sea, él acuerda no perseguir a los católicos, pero libertad de culto. Bueno, ahí tendrá sus matices, ¿no? Pero mira, pero la clave estaba ahí, ¿no? Él se apoya, puede él abrir paso o entrar en la modernidad como tal sin dejar atrás estas instituciones, estas bases que se consideraban o que aún consideramos algunos inamovibles. Ahora nosotros no tenemos en qué apoyarnos más que en un discurso, ya sea quienes son evangélicos o ya sea quienes somos católicos, es lo único que tenemos, porque ya no hay como tal, pues que una monarquía o en este caso un partido único o un grupo único conservador tradicional, o sea, hay un sinfín. ¿Qué sucede? Pues en este caso, y respondiendo a Abraham, en este grupo conservador que yo pertenezco, que pues realmente es un grupo totalmente, pues vamos a decirlo así, abierto, porque somos jóvenes católicos que, vamos a decirlo, asumimos la doctrina social de la iglesia que pues es pública, somos jóvenes católicos tal cual, así lo voy a decir, no es como tal un grupo secreto ni una asociación. Bueno, ¿qué es esta cuestión? Pues no, realmente ahorita pues no tendríamos una base de apoyo muy diferente a lo que sería nada más la iglesia, no hay. Y realmente si tú desmontas la cuestión religiosa, se te vienen abajo todos los conservadores, tanto evangélicos como católicos. Si tú le quitas la base cristocéntrica, por decirlo así, al PAN, a Vox, a Bolsonaro, en Argentina, a esta también acá en Bolivia, ¿cómo se llama esta señora que se me va? Kirchner. No, en Bolivia. Perdón, en Bolivia. Janine Áñez. Ándale. Sí. O a Donald Trump también su protestantismo, su evangelismo protestante. Si no hay esta base cristocéntrica ahorita para los conservadores, ya no tenemos nada. Esto es así de claro. No hay otra cosa en que apoyarse. ¿En qué sistema político nos podemos apoyar? No hay. Yo ahí diferiría un poco, ahora sí que de ti, Cristian, porque lo que yo veo es que, y siguiendo lo que acaba de decir el camarada, lo que está sucediendo es que la modernidad nos prometió, o la posmodernidad nos prometió una inclusión completa de todos los individuos, cosa que no está sucediendo. Y no solamente inclusión social, sino hasta incluso económica y política, algo que no está sucediendo. Y el problema es que
la inclusión que se está haciendo muchas veces o es forzada o es de manera agresiva o es haciendo a un lado a estas mayorías que solamente quieren vivir, ¿no? O sea, que quieren vivir el día a día. Entonces, lo que está sucediendo, y al menos mi análisis es que lo que están logrando los conservadores es agarrar a esta gente que ha sido expulsada, y expulsada entre comillas, ¿no? Porque se mantienen en el sistema, siguen teniendo privilegios dentro del sistema, sin embargo, se sienten ya como no representados. Y ese es el gran problema. O sea, es, por ejemplo, es clásico que escuchemos, mira, Netflix está haciendo una inclusión forzada, o mira, hay puros negros, o mira, hay pura gente del LGTBI. Entonces, el problema es que nos han inundado tanto que a veces uno se siente fuera del sistema. Y esto está haciendo que muchos grupos conservadores tomen a esas personas y le digan, mira, nosotros sí estamos viendo por ti. Y ese es en el caso de Europa, el caso del primer mundo. En México el problema es que, y de nuevo, aunque suene a elogio de los conservadores, pero la verdad es para alertar a los de la izquierda que hagan las cosas bien, es lo que ha pasado en Latinoamérica es que, y lo dijo ahorita Cristian, están adaptando modelos extranjeros que no tienen nada que ver con la realidad de América Latina. ¿Qué estoy hablando? En que creen que por trasladar estos discursos de proaborto, de lenguaje incluyente, matrimonios igualitarios, etc., etc., ya con eso están solucionándole la vida a las personas. Y si bien es cierto que ayudan, porque realmente ayudan, ahí podremos tener la diferencia Cristian y yo, que supongo que las tendremos, pero lo único que están haciendo es decir, ya, como en primer mundo eso hace feliz a la gente, y ya con eso vamos a hacer feliz en Latinoamérica a las personas. ¿Y qué sucede? Pues que la gente sigue pobre, que sigue siendo asesinada, que sigue sufriendo la migración, y estos migrantes que son asesinados por los narcos. El mejor ejemplo, y repito porque es el caso más reciente, es Argentina. Argentina tiene de las legislaturas más progresivas, e incluso hace, si mal no recuerdo, 1 mes o 2 meses legalizaron el aborto. ¿Y qué pasó? Kirchner perdió las elecciones, las intermedias, y ahorita la mitad del gabinete le está poniendo su renuncia. Entonces, ¿qué está pasando? Que la izquierda piensa que metiendo estos modelos de otros lugares va a poder hacer feliz a la gente y decir, ya somos de izquierda. Pues no, o sea, no solamente se trata de legalizar la droga, ¿no? Para todos, ¿no? Pues no, o sea, eso no es izquierda, mijo. Izquierda es pegarle al sistema económico, darle mejores trabajos al obrero, que la bronca, de nuevo, que son muchos conservadores, al menos los que yo he conocido, he estado estudiando, es gente que está viendo eso. Y ese es el problema. Entonces que van a empezar a jalar gente y que por ahí se pueden colar, al menos creo yo. Pero quisiera hacer un apunte a eso que están diciendo. ¿No creen que esa cuestión del desencanto es generalizada? Me explico. Efectivamente hay mucha gente que está desencantada porque la modernidad no ha respondido un chingo de cosas que, o no ha resuelto un chingo de promesas que nos había hecho, ¿no? ¿Dónde está la igualdad, la fraternidad de la Revolución Francesa? ¿En dónde? O sea, por favor, que... ¿Dónde está mi iPhone 13 de 43,000 pesos? Pero también al mismo tiempo, y ahí lo lamento, Cristian, pero esta piedra va contra conservadurismo. También es cierto que la religión no ha alcanzado, no ha alcanzado a responder las expectativas de miles de millones de personas y le está pegando. Por eso por eso ¿En qué sentido? O sea, mira, ¿a qué te refieres? Esta promesa de vivir mejor o digamos que de esperar el bienestar en un plano de existencia más allá del físico, como que a mucha gente ya no le está gustando. O sea, neta, como que mucha gente dice, o sea, pues sí, está chido Diosito, pero también estaría padre que me fuera bien aquí, ¿no? O sea, en este sentido, además, la crisis de fe que está sufriendo la Iglesia, algún día hablaremos de los legionarios de Cristo, porque su papel para la caída de la Unión Soviética fue clave,
pero el consentido de estos grupos es que sí, en serio, fue clave. Marcial Maciel fue un actor central en la caída de la Unión Soviética, aunque no lo crean. Pero para terminar la idea, rápidamente, este desencanto que le pega tanto a la izquierda, que le pega tanto a la modernidad, tanto a la posmodernidad, como al conservadurismo, no sé, ¿no creen que sea precisamente lo que los está impidiendo coaligarse como movimientos? Que no sea lo que les está impidiendo formar facciones políticas definidas. Realmente ahorita si uno ve al PRI, ve a Morena, ve al PAN, si tú ves en España a Vox, ves al Partido Popular, ves a Podemos, realmente no son tan distintos, ¿eh? O sea, ninguno de ellos es tan diferente entre sí. Entonces, ¿no es el descontento tan generalizado que deriva en esos esperpentos? No sé qué piensen. Sí, evidentemente, bueno, pienso que sí, pero al mismo tiempo te puedo decir que no, porque nuestro trabajo es precisamente mostrarle a las personas que lo que te ha dado la modernidad es basura, en todos los aspectos, económico, político, social y moral. Ese es nuestro trabajo. Y ahora, sí, la Iglesia Católica atraviesa por una crisis y claro, todas las religiones, ¿no? Pero pues es que la Iglesia, ¿cuándo no ha estado en crisis, Alberto? Protestantes, ayer, o sea, ve, Dos la papas. Revolución Francesa, fíjate, o sea, fíjense cuántas crisis no ha tenido la Iglesia, ya se va a acabar, y ahí sigue. Entonces, ahorita se está en una crisis de credibilidad, y me atrevo a decirlo así con mucha arrogancia, en 100, 200 años ya habrá pasado. Y les aseguro que lo que está viviendo, lo que es América Latina ahorita como está, ni existirá. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que a veces, independientemente del sistema político que haya, quiero que quede clarísimo que realmente una posición conservadora y una posición, vamos a decirlo así, tradicionalista, siempre va a radicar o va a encontrar su impulso en conservar las buenas costumbres, en conservar los valores, ¿no? En conservar los derechos que son verdaderos derechos para nosotros. Todo lo que viene de la modernidad, que tú lo has mencionado y lo hemos condenado siempre nosotros, libertad, igualdad y fraternidad, que es lo de la Revolución Francesa y que hasta ahorita se ha querido hacer muy utópico, que nunca se logrará materializar, es lo que realmente nosotros siempre hemos odiado. Por eso, aunque ahorita hay estos partidos que le entran al juego, dentro del mismo juego que es vamos a decirlo así, estos sistemas democráticos contemporáneos, para nosotros no funciona. Si están ahí, es para hacerles el juego, los partidos como Vox, Partido Popular, que es ahí medio moderado, aquí el PAN, el PRI, o sea, realmente, pues, ¿qué te puedo decir yo? Hay descontento, pero pues claro, con la modernidad, yo no considero que el descontento esté girado realmente a los conservadores tradicionalistas que hemos estado siempre con el pueblo y entre el pueblo. Está con las parodias de derecha, que pues ya se los mencioné hace rato, son parodias. El descontento, claro, está con la izquierda y con lo que ustedes llaman derecha, que son estos partidos o estos grupos muy públicos. Pero con nosotros, o sea, perdóname, pero si tú vas con una idea, vamos a decirlo así, religiosa de piedad, de amor y todo eso, a las personas te reciben con los brazos abiertos y con lágrimas. ¿Por qué? Porque dicen, es que aquí, es que mi realidad, es que la modernidad no me llena. Quiero regresar a aquello que dicen todo tiempo anterior o todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, eso es un verdadero conservador, un verdadero tradicional. Lo que ustedes ven ahorita sí es un descontento, pero vamos a decirlo así, con un populismo de derecha totalmente ridículo, o con una izquierda nunca definida, o que nunca ha podido realmente lograr un asentamiento sólido, porque nunca pasará. Perdón que lo diga, porque jamás pasará. No pasó en su momento y no pasará. Y si intenta pasar, no vamos a dejar que pase. Pero mientras ahorita, como ya se los dije al principio, jueguen, o que lo que se llama derecha, que ustedes consideran derecha, que no lo es una parodia, lo vuelvo a repetir, pues que se desgasten en la política,
con los de izquierda, desgástense con la política corriente, ya nosotros vendrá nuestro tiempo, y haremos lo nuestro. Pero el descontento no es con nosotros realmente, porque nosotros nunca nos han visto. Estamos, como se los dije al principio, debajo del agua. Nunca estamos en lo latente y visible públicamente. O sea, lo que está... ¿Sabe? ¿Mande? No, sabes que acabas de decir algo que me vino mucho a la mente y hay que ser realistas. El problema es que, y el ejemplo es México, ¿por qué el PRI regresó al poder? Pues porque todo tiempo pasado se cree. ¿Saben cómo que se me hace? Como cuando dejas a tu ex y andas con la nueva, ¿no? O el nuevo, como gusten los que nos están viendo, ¿no? Que de repente dices, híjole, es que esta, ajá, o el 9, ¿no? Esta me pega, pero la otra nomás me la rayaba. No, pues mejor me regreso con la otra. Entonces, tristemente es así, o sea, es la verdad. De nuevo, si medio terminas bien con tu pareja, dices, ay, qué buenas épocas aquellas, no hacíamos esto, y regresas regresas con tu ex porque sabes a dónde vas a llegar, o sea, sabes a qué puerto vas a llegar. O sea, no estás como diciendo, híjole, a ver qué pasa. Solo si realmente ya te tienen hasta la Mauser, dices, no, sabes que ya de aquí me voy, que fue lo que pasó con López Obrador, por ejemplo. O sea, México no votó por López Obrador, votó por el descontento de todos los demás partidos. En eso estoy completamente de acuerdo con Cristian. No es un voto el que se dio a López Obrador de estar a favor de la izquierda, sino fue un voto porque estaban ya hartos de los otros políticos. Y en la actualidad siguen siendo una bola de impresentables todos los demás partidos. No hay cabeza, pero es eso, o sea, es como con tu ex, ¿no? De repente dices, híjole, bueno, me regreso con la otra porque esta me pega y la otra nada más me decía groserías, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo, y yo sí ahí hago un llamado atento a todas las izquierdas de que si realmente no quieren que regrese la derecha o estos partidos como los que acaba de decir Cristian, pues pónganse al tiro, o sea, hagan la chamba bien, o sea, porque si no, volvemos a esta situación. Como dice Cristian, si no me está sirviendo la modernidad, pues me regreso a donde a lo mejor no me sentía tan cómodo, pero me sentía más o menos bien, ¿no? O sea, o pienso que me la pasaba bien, depende de cada persona, ¿no? O sea, entonces, pues, esa es la situación de sobre todo Latinoamérica y México. Claro. Sí, claro. De hecho, miren, quedan muchas dos preguntas en el aire. Yo creo que será necesario hacer un segundo programa porque llevamos para 2 horas. Y entonces, en virtud de que el tiempo no nos alcanzó, me gustaría ver si al menos de lo que hemos abordado hasta ahorita, a reserva de ponernos de acuerdo para otro podcast de la misma temática, ¿podrían dar alguna intervención final antes de cerrar yo el programa? Abraham. Gracias, Cristian. Pues, de nuevo, no estoy a favor de todo lo que dice Cristian. A la persona la respeto, a Cristian lo respeto, le guardo el protocolo de ser políticamente correcto. Sus ideales no coinciden con el mío, pero también creo que es un buen ejercicio el decir, a lo mejor no coincidimos, pero no por eso voy a estarle diciendo como todos los intelectualoides progres de izquierda, ay, es que eres un facho y la fregada. O pon tú, a lo mejor, ¿no? Igual lo creo, pero creo que por decencia humana no andas agrediendo a las personas, ¿no? O sea, no las andas agrediendo. Vamos a debatir en algo de ideas, en discursos y entendernos, e incluso a lo mejor, como ahorita lo estábamos viendo, a llegar a puntos en acuerdo. O sea, y hay que entender que estas polarizaciones lo único que hacen, y esto va para la gente de izquierda, es abrevar a discursos de odio. O sea, el hecho de, por ejemplo, de tener al grupo de Cristian o a Cristian mismo, estarle diciendo, no, pues tú eres facho y quieres imponer y bla, 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 va a crear gente que realmente se diga, no, sí hay que destruirlos. Pues no, tranquilos, o sea, déjenlos tener su posición, ¿no? Y pues ahora sí, como dijo el cabecita de algodón, pues ya el pueblo decidirá, ¿no? Pues, ¿no? El pueblo es sabio. Ajá, aunque a veces, déjame decirte que, No pero sé. bueno, pero sí, Cristian. un gusto haber compartido aquí
stream contigo, Cristian. De nuevo, repito, no estoy en nada a favor de lo que tú pregonas, pero es interesante conocer tu punto de vista y agradable la charla. Ok. No, sí, me parece igual. Pues siempre hay quien decía por ahí, que yo también escuché hace poco, que con decía que con los de derecha o la ultraderecha, pero bueno, yo lo quiero llamar con los conservadores, no se dialoga, se les combate, ¿no? Decían por ahí. No sé por qué nos odian tanto, pero bueno, quiero que quede bastante claro que es muy difícil meter a alguien, o más bien es muy difícil definir qué es ultraderecha, qué es derecha, quién es conservador, quién es tradicionalista, o sea, son tantas, es una mezcolanza de grupos que supongo que en la izquierda los hay. Entonces, pues no, o sea, lo que quiero que quede claro es que, pues creo que tanto derecha o tanto izquierda o como lo quieran llamar ustedes, yo creo que dentro de sus convicciones, más allá de lo siniestro y más allá de lo perverso, todos buscan lo mejor para el pueblo, ¿no? O todos buscan lo mejor para su nación, o todos buscan lo mejor para su gente. En este caso, los conservadores lo único que queremos es esto, ¿no? Las llamas del pasado, no las cenizas. Eso es lo que queremos. Y si a ustedes o a muchos les ha parecido ofensivo, les parece excluyente, pues veremos qué les deja la modernidad, porque si ahorita no les ha dejado nada, y es lo que pasó. Ustedes, quienes se asumen como producto, como miembros o como quienes nadan en la modernidad, de acuerdo a, se darán cuenta que desde que arrancaron a los conservadores, arrancaron a la iglesia o los tradicionalistas, vamos a decir entre comillas, el poder o la mayoría del poder, ¿qué tienen ahorita? ¿A dónde han llegado? Sin nosotros, porque nosotros estamos ocultos en las sombras, realmente, aunque podamos hablar en alguna tribuna, en algún foro, estamos ocultos. Quienes están ahorita que ustedes llaman de derecha o de ultraderecha, ya se los hemos dicho, son el caballito de Troya. El verdadero conservadurismo o tradicionalismo no ha llegado. Y el día que llegue, entonces eso será pues cuestión de que veremos. No queremos dañar a nadie, no queremos discriminar a nadie, pero pues hay veces que no podemos ceder en ciertas posiciones. Ahí está el aborto no, punto. Bodas del mismo sexo, no. Lenguaje inclusivo, no. No son derechos, son caprichos. Y pues todos tienen derecho a estar en desacuerdo conmigo, y quien esté de acuerdo, qué bueno. Quien no lo esté, en este caso Abraham, pues es respetable, como él lo dice. Todos tenemos ideas distintas y cada cabeza es un mundo, a fin de cuentas, sea la posición que asuma cada uno. Y cuando quieran dialogar, otra vez, pues ya me invitan. Si no me quieren invitar, pues ya no pasa nada. No les vayan a tirar el canal. Esta es la casa de la casa de todes. Pero teniendo el tiempo encima, y me gustaría nada más cerrar con esta parte. Creo que si algo acaba de quedar claro en esta primera parte, espero yo, es que las posiciones políticas son diversas, que no son monolíticas, que son muy heterogéneas, que el tratar de encasillar a la otredad etiquetándola es un ejercicio absurdo, poco serio, y que sobre todo, incluso estando en las antípodas, probado está que a pesar de la distancia que imponen las cámaras, pues se pudo dialogar en un marco de bastante respeto, ¿no? Entonces, no me despido, no los despido a ustedes, estoy seguro que nos vamos a volver a ver en breve. Y pues nada, camaradas, despido aquí la transmisión, cuídense mucho, nos vemos pronto. Yo antes de que termines, nada más quiero dejar claro que entre los tres aceptamos que los libertarios no sirven. Sí, es cierto. Ese sí es el Frente Unido, Ya, ahora sí, gracias. Está bueno. En la descripción les voy a dejar enlaces a los blogs, a los podcasts en los que participan, mis contertulios, para darles un poquito más de visibilidad, de difusión. Y bueno, es bienvenido el debate, camaradas. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego.